Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la Clínica de Agilidad. Hoy les voy a hablar de un tema bien particular y es una pregunta de una persona que viene de México. Así que muchas gracias por la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo podríamos definir muy bien el evento de Scrum del refinamiento? Que ojo que también se ocupa en otras metodologías, como metodología Kanban, también existe el poder refinar los requerimientos, las cosas, los tickets que llegan, las cosas que llegan al Kanban, también se puede refinar. Siempre es bueno refinar, siempre es bueno hacer un refinamiento de todo lo que nosotros estamos haciendo. Incluso tenemos una cápsula que fue la anterior a esta, que la pueden ver ahí, los refinamientos, hay una herramienta ahí para refinar lo que sea. Y de hecho, el refinamiento es tan importante porque al refinar nosotros nos enfocamos, ¿cierto? Eso es un tema súper particular. Bien, pero antes les quiero comentar, vayan inscribiéndose también y haciéndose suscriptor de la Clínica de Agilidad en YouTube. Van a encontrar un montón de videos ahí de todo, incluso hay un curso de Scrum Fundamentals ahí, que incluso me paso al Scrum al Scrum Professional. Así que ahí hay un curso de 10 videos que lo pueden consultar y hay un montón de videos, ya llevamos bastante recorrido en la clínica, así que pueden ahí consultar. El otro punto es que pueden ir a revisar la clínica de agilidad en LinkedIn, que está aquí. Y ustedes pueden revisar la clínica, en donde también promocionamos los videos que vamos compartiendo. Perfecto. Pero vamos a lo que nos convoca. ¿Qué es lo que tenemos acá? Yo ya les traigo este tema del refinamiento, ¿ya? En base a una pregunta, y varios hacen esta pregunta porque fíjense que el refinamiento no está tan especificado en la guía Scrum, pero sí es parte de, y es algo súper importante que nosotros tenemos que hacerlo con los equipos. Bien, para empezar a explicarlo es súper importante, yo siempre trato de hacer un contexto, y este contexto va en el marco de trabajo Scrum, ¿cierto? Que ojo que es un marco de trabajo, no una metodología, así que ahí pueden corregir a las personas que le dicen metodología Scrum. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Nosotros, ustedes saben que tenemos el Product Backlog, ¿cierto? Tenemos el Sprint Planning, que es el primer día de un sprint, ¿cierto? Antes de partir un sprint, nosotros hacemos el Sprint Planning para sacar algunas historias de usuario que son las primeras prioridades de acá, ponerlas en el Sprint Planning y conversarlas, ¿cierto? Hay una dinámica que se hace en la Sprint Planning que la vamos a ver más adelante, que la tengo explícita, ¿ya? Y tengo la separación en qué es lo que se hace. Perfecto. Una vez nosotros, el Product Owner nos explicó las historias de usuario, el equipo entendió, el equipo preguntó, ya no hay más dudas, pasamos a pesar, el pesaje de las historias, ¿cierto? Hacemos el pesaje de las historias en la planning y nos comprometemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el sprint? Armamos el Sprint Backlog, que es un subconjunto de las primeras prioridades del Product Backlog, ¿cierto? Y iniciamos el sprint, ¿cierto? El sprint de 2 semanas, de 1 a 4 semanas, que como dice la guía. Todos los días sucede la daily, ¿cierto? Todos los días de ese periodo del sprint. Y vamos dejándolo terminado en el incremento. Y en el incremento se va acumulando hasta que haya algo funcional en la producción para que pase a producción. Después viene la sprint review. Y después de la sprint review viene la retrospectiva. Y desde la sprint review hay cosas que salen hacia el product backlog, en donde podemos ir ajustando, ¿cierto? Una explicación muy rápida del framework, y eso va iterando, y después vamos de nuevo, después de la retrospectiva, iniciamos de nuevo con el sprint planning. Perfecto. Pero ¿dónde está? Ustedes se preguntarán, ¿y dónde está el refinamiento? Y eso es una duda muy común en todas las personas que están iniciando, incluso en algunas personas que llevan tiempo también en Scrum. ¿Cuánto se debe hacer? En la guía Scrum dice que no debe consumir más de un 10%, entiendo. Bueno, ahí hay que revisar la guía, pero un 10% del sprint, con total, el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Dónde estaría el refinamiento entonces? El refinamiento se hace justamente para ver, incluso pesar en algunos momentos, ¿ya? Yo he llegado en algunos equipos a pesar en los refinamientos para después llegar a la planning y confirmar el peso o cambiarlo. Pero ya todo de la historia de usuario que vamos a meter en la planning y vamos a analizar en la planning, ya está todo refinado. O sea, eso es súper importante. Y es parte también un poco del Definition of Done. Pueden ir a ver la cápsula del Definition of Done en la clínica.
en donde es un listado en donde yo voy dejando todas las cosas que tienen que cumplir las historias de usuario para poder entrar al sprint, ¿ya? Y una de esas cosas es que al menos tenga 2 refinamientos, al menos. En muchos equipos yo he hecho estos refinamientos incluso pesando y después confirmando en la planning, pero los refinamientos se hacen en el sprint anterior para confirmar, para refinar las historias que yo voy a tomar en el sprint que está partiendo. Pero ya lo hice, ¿entiendes? Es como una mini planning antes de la planning, ¿cierto? Para que la planning tampoco sea tan pesada, porque muchas veces se torna pesada cuando estamos definiendo, y eso es súper importante. Perfecto. El refinamiento, ¿qué es lo que tenemos acá? Nosotros sabemos que una estructura básica, hay otras empresas que lo hacen diferente, pero por ejemplo en una estructura básica podemos tener una épica, ¿cierto? Muchas épicas, y cada épica se divide en varias historias de usuario, y cada historia de usuario se divide en varias tareas. Eso es como una estructura básica. En otros lados también existe el concepto iniciativa, ¿cierto? También existe el concepto de iniciativa en otras empresas, que la iniciativa pueden albergar muchas épicas, ¿ya? Eso puede ser que también exista eso. Aquí vamos a poner acá otra épica, ¿cierto? Puede ser esa estructura. Incluso también en algunos lados hay otro concepto que se llama el release, que es el paso a producción, ¿cierto? El release en algunas empresas también existe, y ese release abarca o muchas historias de usuario o algunas épicas, usualmente muchas historias de usuario, y ese release son los pasos a producción. Entonces esa estructura tenemos que tenerla muy clara, porque es un poco la estructura que también en los equipos vamos a ver implementada en Jira, en donde cada incidencia tiene estos alias, ¿cierto? En donde tienen el comportamiento de una iniciativa, una épica, una historia de usuario, una tarea y un release, ¿ya? Y muchas de ellas tienen conjuntos de otros tipos de incidencias. Por eso es tema de otra cápsula, ¿ya? Perfecto. Vamos a ver, y para hacer un símil un poco de qué es lo que qué es lo que hacemos en la planning, ¿ya? Por ejemplo, mire, voy a sacar esto de acá para que vayamos conversando qué es lo que se hace en la planning, y hagamos el símil con lo que se hace en el refinamiento, ¿ya? Perfecto. Entonces, estos son los pasos que yo he implementado muchas veces en distintos equipos de la planning. La planning, ¿ya? No estamos hablando del refinamiento, vamos a hacer el símil con el refinamiento a ver cuáles son las diferencias. Y me pareció súper atingente expresarlo así. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos qué hacer en el refinamiento, y muchas veces pasa que estamos un poco perdidos en eso. Para no estar perdidos traje esto, que es un poco lo que yo hago, ¿ya? En la práctica, y aquí yo les traigo la práctica, ¿ya? Más allá de la teoría, o sea, qué es lo que me da resultado, ¿ya? Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Según la guía, o según también la experiencia, nosotros podemos ver que la planning parte en que el Product Owner presenta las historias de usuario al equipo, ¿cierto? Le explica, le presenta. Esto es las máximas prioridades, que es lo primero que está aquí en el Product Backlog, ¿no es verdad? Eso es lo que el Product Owner define que es su prioridad. Selecciona esa historia de usuario, le presenta al equipo, ¿ya? Presenta las historias de usuario. El equipo pregunta todo lo que tenga que preguntar de las historias para poder entenderlas. El Product Owner resuelve todas las dudas posibles, ¿ya? Y levantamos como equipo, levantamos riesgos, levantamos dependencias, levantamos bloqueos, ¿ya? Esos bloqueos son impedimentos, puede llevárselo al Scrum Master, puede llevárselo a alguien del equipo, si es que el equipo es un equipo empoderado, ¿cierto? Perfecto, levantamos los riesgos, ¿ya? ¿Qué es todo lo que nos da miedo de esta cuáles son nuestros temores de estas historias de usuario? Perfecto, la conversamos, estamos todos claros. Si son muy grandes estas historias de usuario y se acercan casi a una épica, ¿cierto? Y vemos que no puede entrar en un sprint de 2 semanas. Ahora, ¿cuándo decimos que es grande para hacer un slicing? ¿Cuándo decimos que es grande? Cuando no cabe en un sprint, o en realidad nos toma todo el sprint. Ya podría ser candidata a un slicing, ¿ya? A una división.
¿Por qué? Porque es muy grande. Tenemos que dejar más atómica. Si estamos viendo que las historias de usuario tienen que ser invest, ¿cierto? Tienen que ser pequeñas, atómicas. ¿Ya? Perfecto. La dividimos si es que es necesario. La historia de usuario, la que está explicando el Product Owner, nosotros preguntamos, resolvemos preguntas, vemos todos los riesgos, dependencias, bloqueos y las dividimos si es que es necesario. ¿Ya? Y pasamos en la planning, estamos hablando de la planning, a pesar en puntos de historia. ¿Sí? Hacemos el planning poker, que voy a hacer una cápsula para eso, para explicarle un poco el planning poker. ¿Ya? El equipo pesa las historias de usuario, ¿cierto? Hace el planning poker, las pesa. Perfecto. Y se genera también en la planning ya cuando estamos todos claros, sabemos cuáles son las historias de usuario, las pesamos, las entendimos y estamos todos claros con todo, hacemos una definición del sprint goal. Perfecto, el objetivo del sprint. El objetivo del sprint van a ser estas historias de usuario y qué es lo que vamos a entregar como funcional, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el valor que vamos a entregar? ¿Cuál va a ser el objetivo? Y asumimos un compromiso escrito que es nuestro sprint backlog, ¿cierto? Está el product backlog, les voy a mostrar para no hacer aquí. Tenemos el product backlog, seleccionamos esto, lo pasamos a la planning, hacemos todos estos pasos que vimos recién y todo eso que seleccionamos lo dejamos como sprint backlog, que es lo que se va a ejecutar en el sprint mismo, ¿cierto? Lo que pasó el definition of ready. Ojo con eso, ¿ya? Perfecto, pero eso ya lo tengo explicado en otras cápsulas. Perfecto, estos son los pasos un poco de la planning, ¿cierto? Y podemos decir qué hacemos en el refinamiento. Perfecto. ¿Qué podrían decir de todo esto? Y aquí, si quieren, pausan el video para que puedan pensarlo. ¿Qué de todo esto corresponde hacerlo en un refinamiento? ¿Bien? ¿Lo tienen o no? Bueno, aquí tengo y por eso lo saqué de acá. Lo tengo acá. Y aquí tengo todo los sí y los no. ¿Qué es lo que hacemos en el refinamiento? Perfecto. Tomamos las historias de usuario, que son las primeras prioridades, las que no estamos tomando en el sprint, porque no podemos refinar algo que estemos ejecutando, ¿cierto? Son las que vienen en el futuro, las que están en las primeras prioridades del backlog resultante, ¿cierto? Después de la planning. Perfecto. Tenemos las primeras prioridades, entonces el Product Owner nos explica las primeras prioridades. La primera, que es la que viene, la siguiente que viene. La primera prioridad dentro del Product Backlog. ¿Nos explica esa historia? Sí, lo hacemos. ¿Nos explica el equipo pregunta? Sí, lo hacemos en el refinamiento. El PO resuelve las dudas que tiene el equipo. Se resuelven, se levantan riesgos, se levantan dependencias, se levantan bloqueos. Sí, también lo hacemos. Dividimos la historia de usuarios si es que es muy grande. También lo hacemos en el refinamiento. Y el equipo pesa la historia de usuario en puntos de historia. También lo hacemos en el refinamiento. También podemos hacerlo. Si pesamos con anticipación, después llegamos a la planning solo a confirmar ese peso. Y a ver si nos falta algo. Imagínense, hicimos todo esto que corresponde a una planning. Entonces la planning va a salir súper poco pesada. O sea, va a salir muy liviana. ¿Por qué? Porque ya hicimos el trabajo anteriormente. ¿Qué es lo que no hacemos? Porque no estamos definiendo un sprint. Definimos un sprint goal. No lo hacemos en el refinamiento. Cosa que sí hacemos en la planning porque vamos a partir un sprint. Y no asumimos un compromiso para el sprint, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estamos iniciando un sprint, sino que estamos anticipándonos al hecho de generar historias de usuario que sean válidas para un sprint, ¿cierto? Perfecto. Por eso es tan importante el refinamiento. Importantísimo. Y ahora la pregunta más importante. ¿Cuándo se hace esto? Ustedes me dirán, ok, ya hacemos eso, pero ¿cuándo lo hacemos si estamos todo el día trabajando? Perfecto. No más del 10% del sprint, del tiempo del sprint debería tomar. ¿Qué es lo que hago yo en los equipos? ¿Qué es lo que hago yo? Lo que me ha resultado. Fíjense en voy a mover mi cámara acá para que puedan ver bien. A ver, voy a dejar aquí abajo el gráfico. Y mi cámara la voy a mover para arriba. Ahí está. Fíjense bien acá, en este grafiquito que tengo acá, ¿cierto? Hay una cadencia del refinamiento. ¿Cuál es la cadencia del refinamiento? ¿Ya? Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense acá, nosotros tenemos un backlog priorizado, ¿cierto? Un backlog priorizado.
Este cuadrito rojo en el backlog priorizado después de cada sprint, ¿cierto? Que se va repriorizando en cada sprint, ¿cierto? Este cuadrito rojo son las primeras prioridades. Esas primeras prioridades que nosotros vamos a tomar en un siguiente sprint, ¿ya? Perfecto. Tenemos un backlog priorizado. Acá sucede una planning, ¿cierto? Sucede una planning que eso es lo que vamos a realizar en este sprint, ¿cierto? Esto es lo que vamos a realizar en este sprint, ¿cierto? Lo que entra en este sprint es la planning, ¿ya? Perfecto. Y ahí nos queda el resto del backlog, ¿cierto? Cuando ya inició el sprint. ¿Y qué pasa la primera semana y la segunda semana? Hacemos refinamiento. Usualmente yo lo dejo los miércoles en la mañana, donde cito al Product Owner, cito al equipo y cito a algún stakeholder para que nos ayude, ¿cierto? Algún arquitecto para que nos ayude con la parte técnica o lo que sea que necesitemos, invitamos a ese refinamiento. Lo hago solo 1 hora por semana. Pero ¿cuál es el foco? Nosotros vamos a estar revisando en ese refinamiento del sprint 1 las historias que vienen para el siguiente sprint. Y en esta segunda semana, también 1 hora, el día miércoles, vamos a estar haciendo refinamiento de las historias de usuario que vienen en el siguiente sprint también, ¿ya? Perfecto, no estamos haciendo refinamiento de lo que viene acá, porque eso ya lo estamos ejecutando, eso no puede cambiar, ¿ya? Eso es importante, así que no se confundan ahí. Hacemos refinamiento de lo que viene en el siguiente sprint, en este sprint, ¿cierto? Y así sucesivamente. Esta es lo que entra en la planning, ¿cierto? Y nosotros podemos ver que la primera semana en el sprint 2 hacemos refinamiento del product backlog que está priorizado para el siguiente sprint. Y la semana 2 también. Y así sucesivamente para el sprint 3 y en adelante. ¿Qué nos ayuda esto? Que al hacer estos refinamientos de este sprint backlog, la planning de este sprint 2 sale mucho más liviana. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo con anticipación, reduciendo toda la incertidumbre. Y les aseguro que si no hacen refinamientos y el equipo ya está pesando algunas historias en 12, en 8 puntos de historia, que les toman todo el sprint en 20 puntos de historia, por ejemplo. No sé si el 12 es parte del Fibonacci, no importa. Entonces, si tienen en 8, en 13 o 20, ¿cierto? El equipo ya está pesando en eso y no han hecho refinamientos. Claramente cuando empiecen a hacer refinamientos, la incertidumbre va a bajar. Y al bajar la incertidumbre, el peso va bajando. Y eso es un comportamiento súper específico que sucede una vez uno implementa los refinamientos. Y por eso es tan recomendable, porque no se hace tan pesada la planning. Y la planning sale mucho más precisa. ¿Por qué? Porque llegas, revisas las historias que ya están refinadas. Ya están pesadas, ya vienen con un peso, que lo hizo el mismo equipo. Y el equipo dice, no me acuerdo de esta historia, ¿me la puedes explicar de nuevo, Product Owner? Mira, esta historia se trata de esto. Ya me acordé. Perfecto, ya la entendí, ya me acordé que hicimos refinamiento y yo la pesé en 8. Perfecto, entonces la pesamos en 8 y ya tenemos un peso. Entonces, hacemos planning poker de nuevo, en esa planning. ¿Por qué? Porque hacemos de nuevo todo el flujo con esa historia de usuario, pero va a salir súper rápido. Pero cuando llegue el tema del pesaje, si existe algún... Mire, y me voy a ir para acá de nuevo. Cuando tomamos una historia de usuario que ya está refinada en este flujo, imagínense, el PO presenta la historia de usuario, no tiene que hacer mucho esfuerzo porque eso lo hay que recordar. El equipo pregunta, el equipo va a preguntar, ya me acordé, así que no voy a preguntar nada más. Perfecto, el PO resuelve las dudas pequeñas que puedan surgir, muy rápido. Levantamos riesgos, dependencias y bloqueos si es que existe alguno adicional de algo que pasamos a producción o algo que estamos haciendo y que nos dimos cuenta ahora y no cuando refinamos. Pero no importa, la conversamos ahí mismo. Pero ya es un punto muy específico de la historia de usuario. Hacemos una división, usualmente no se da esto porque ya la refinamos. Ya son pequeñas. ¿Qué es lo que pasa cuando tomamos en la planning una historia ya refinada y hacemos un pesaje en historia de usuario? Confirmamos solamente el peso, pero ya tenemos una guía. Sí, confirmo el 8. No, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay un poco de incertidumbre, se le agrega un poco de incertidumbre porque las pruebas van a ser mayores. ¿Por qué? Porque pasamos a producción algo que me va a afectar a esta historia de usuario. Entonces, puede el QA salir con eso. Puede el arquitecto salir con algo que se pasó a producción en la empresa y nos afecta a esa historia de usuario. Entonces, el pesaje puede variar, puede aumentar. Dependiendo de, ¿cierto? Definimos el sprint goal,
Va a ser súper fácil porque la gente ya tiene en la cabeza, ya tiene entendidas las historias de usuario, ya las pensó, ya las meditó, ya las maduró. Ya hacemos el compromiso. Súper rápido la planning. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dediqué semana a semana a hacer refinamientos, que es una mini planning. ¿Cierto? Perfecto. Por eso es tan importante. Y ahora, vamos a ver los actores del refinamiento. Y los actores del refinamiento son... Y aquí pueden... como una presentación de serie. Product Owner, ¿cierto? El Product Owner, representado ahí por Darth Vader. Scrum Master, ¿cierto? El Dev Team, ¿cierto? El Dev Team participan en la planning, ¿ya? Y algún stakeholder, ¿cierto? No tratamos así a los stakeholders, ¿no? Una foto de ejemplo, ¿ya? Y un stakeholder que sea de valor para este refinamiento, ¿cierto? Para este refinamiento, efectivamente, para esta historia de usuario, si está relacionado un stakeholder con ello, ¿ya? Perfecto. Y en el refinamiento, y ahí hay una foto más o menos sobre el refinamiento. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que estamos todos conversando con transparencia, inspeccionando, adaptándonos. Los 3 pilares, ¿cierto? Es importante eso. El refinamiento sirve mucho para adaptarnos constantemente y estar todos de acuerdo en lo que se tiene que hacer. Estar todos entendidos en lo que se tiene que hacer. Todos enfocados en un solo objetivo, en una sola definición de la historia de usuario. Eso es súper importante. Porque cuando varias personas del equipo tienen un entendimiento diferente de lo que estamos haciendo, siempre hay problemas. Siempre. ¿Ya? Entonces aquí hacemos una reducción de esos problemas, una reducción de esa incertidumbre, y eso es súper importante. Es súper importante en un equipo. Y yo diría que pasa a ser un poco vital. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Algunas técnicas posibles, ¿cierto? Técnicas posibles que se me vinieron a la cabeza y las traje para acá, que básicamente son, por ejemplo, estructuras liberadoras. Hay distintas actividades en estructuras liberadoras que nos pueden servir para hacer refinamientos. Así como el video pasado que les mostré una actividad, ¿cierto? X, en donde se puede refinar lo que sea. Pueden ir a ver aquí les voy a dejar por acá les voy a dejar el video. Y básicamente las estructuras liberadoras son una buena herramienta como para fomentar conversación, ¿ya? Para hacer algunas cosas. Y hay todo un tema. Estudiense las estructuras liberadoras, son muy buenas porque son actividades independientes, son varias y combinadas tienen un objetivo, pero independientes tienen otro objetivo y se puede lograr otras cosas. Son bien interesantes, véanlas. Tengo algunas en la clínica. Brainstorming, que es algo ya de antaño, viene desde los inicios de los tiempos del brainstorming, en donde se hace una lluvia de ideas y después se conversa, ¿cierto? Eso es una herramienta infalible para conversar. Time to vote, ¿cierto? En donde un top voting, en donde nosotros hacemos el brainstorming, por ejemplo, tiramos ideas y votamos por las que más nos interesan. También puede ser. Un design thinking también puede ser para pensar una historia de usuario, algunas técnicas de design thinking para ponerse en los zapatos del cliente, del usuario final. También puede ser una parte de design thinking que nos puede ayudar, ¿cierto? Y el Lean Inception de Caroli, que claramente es súper importante dentro de la generación de esto, o aterrizar un poco el producto, visitar o revisitar a nivel de producto, a nivel de... para llegar a una historia de usuario o un MVP, puede ser algo que les pueda servir. Se los traje a la mesa. Y mucho más. Así que bien chicos. Ha sido un agrado. Espero que les haya servido esta cápsula. Bueno, a la persona que me preguntó de México, por favor, muchas gracias por su pregunta y espero te haya servido, espero te haya ayudado entendiendo un poco más de qué se trata el refinamiento. En la clínica tenemos muchas más cápsulas sobre refinamientos mucho más formales o algo así, pero aquí yo les traje un poco la práctica y lo que me ha resultado a mí en todos los equipos que he estado. Así que bien, muchas gracias, nos vemos en la próxima y por favor compartan
compartan y denle like, por favor. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos la próxima. Adiós.